Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Y, en fin, me da un poco de tristeza, pero esta es la última conferencia de este ciclo en el que hemos querido mostrarles algunos ejemplos de los trabajos de conservación y restauración realizados durante el proceso de renovación del museo. Hemos visto arqueología, hemos visto pintura y hoy, como ya les anuncié el otro día, hoy tenemos con nosotros a David Jabaloyas, a quien agradecemos muchísimo que esté aquí. Y como ya les dije, pues también hoy es un tema distinto. David nos va a hablar de los desmontajes, restauraciones y nuevos montajes o instalaciones de las obras de gran formato, que ahora pues todas se ven ahí también puestas en los techos, en los paramentos, en el suelo, pero él nos va a mostrar todo el proceso, la complejidad del proceso, para que ahora lo veamos así, que pasamos y decimos, ay, está precioso, pero hoy vamos a ver todo lo que ha habido por detrás, todo el trabajo, todo el esfuerzo, incluso a la hora de ingeniería que habéis hecho en algunos casos. David Jabaloyas es restaurador de bienes culturales en la especialidad de arqueología por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Ha sido durante mucho tiempo director del Departamento de Restauración de Materiales Arqueológicos de la empresa de la sociedad Artelán Restauraciones desde que se fundó en el año 92. Y él es especialista además en soportes y estructuras para mosaicos y revestimientos murales. Pues su currículum es muy extenso. Voy a destacar solo algunas de las obras que ha dirigido, como por ejemplo el arco romano de Medinaceli, el descubrimiento y consolidación del mosaico romano de Noeda, la torre de la Catedral de Murcia, también el estudio de la capilla real en la mezquita de Córdoba, la recuperación de las yeserías mudéjares del Museo de Santa Fe de Toledo, que ahora vamos a hablar también de lo que tiene que ver con lo que hizo aquí, los mosaicos romanos de la Villa Almenara, o la restauración, dirigió también la restauración de los sepulcros reales de la familia de Isabel la Católica en la Cartuja de Miraflores, en Burgos, esa maravilla del gótico. Por otro lado, bueno, el mosaico del vestíbulo del Congreso de los Diputados, etcétera. Actualmente está trabajando en el Palacio de Liria para la Fundación Casa de Alba. Y desde luego en el MAN ha trabajado muchísimo, no solamente dirigió la restauración de la colección Barefisa, sino que estuvo aquí unos cuantos años durante todo el proceso de renovación y es precisamente de lo que nos va a hablar esta tarde. Pues David, muchas gracias y cuando quiera ya puedes comenzar. Hola, buenas tardes. Hace unos meses un amigo me pidió que le enseñase el museo y que le explicase un poco los trabajos de montaje que habíamos hecho. Y cuando llegamos a la sala de mosaicos, me preguntó que cómo habían llegado allí esos mosaicos, si habían llegado enteros, si habían llegado desmontados tesela a tesela. Yo le expliqué que esos mosaicos, cuando se levantaban del yacimiento, se trasladaban a unos soportes de cemento armado, de manera que cada mosaico está integrado por 2, 12, 9 piezas, un gran puzzle, pero no está formado por miles de piedrecitas, y que esas piezas las habíamos instalado sobre una estructura metálica. Le invité a tumbarse en el suelo, a deslizarse bajo el borde de uno de los grandes mosaicos y a asomarnos por el hueco, y vimos la estructura metálica, la tornillería que sujeta esas piezas a la pared. Cuando nos levantamos, vino el personal de seguridad a llamarnos la atención, obviamente. Y yo le expliqué que había trabajado en el montaje de esas piezas. Inmediatamente las dos personas de seguridad me preguntaron exactamente lo mismo. ¿Cómo habían llegado esos mosaicos ahí? Si habían venido en una pieza o si habían venido piedra a piedra. Eso te hace ver que después de estar 5 años trabajando en un proyecto así, en el que has movido todo el gran formato del museo, desmontaje, restauración y montaje, claro, tú estás inmerso en esos trabajos, te distancias mucho de lo que la gente puede pensar o de lo que la gente puede llegar a saber sobre cómo se mueven, se trasladan estas piezas. Hoy va a ser una conferencia ligera, va a ser un acercamiento visual usando 3 obras representativas. Vamos a ver cómo se desmontan, cómo se restauran, muy poco sobre la restauración porque estas piezas ya han sido restauradas muchas veces.
y cómo se montan. Y vamos a ver rápidamente, porque no podemos condensar no las 25 obras de gran formato que hemos hecho, ni siquiera estas 3, pero veremos un poco qué tipo de soportes hemos usado para ponerlas de pie. Habréis adivinado por la fotografía que vamos a empezar por el mosaico de Medusa y las estaciones. Esta es una ortofotografía de cuando el mosaico estaba instalado en el suelo, en el anterior montaje del museo. La vemos de frente, pero esta pieza estaba en el suelo. Este mosaico, obviamente, no va en una pieza. Está formado por 9 paneles de hormigón armado. Lo primero que hicimos fue liberar su perímetro. No disponíamos de un mapa de despiece, no sabíamos por dónde íbamos a despiezar el mosaico. Había unas pequeñas fisuras que lo indicaban. Con una luz rasante veías un pequeño desnivel, pero lo que tuvimos que hacer fue mover un poco estos paneles, levantarlos un poquito, como vemos aquí, y forzar la apertura de las fisuras. Después engasamos los bordes para no perder material y empezamos a separar las piezas. Estas piezas pesan entre 100 y 150 kilos, se mueven fácilmente entre 4 operarios, 6 operarios, no dan ningún problema de manejo, además son muy sólidas. Aquí vemos cómo empezamos a desplazar una de las piezas, la extraemos. Si veis, simplemente están apoyadas sobre masas de cemento. Ese era su soporte en el anterior montaje. Y ahora veréis el proceso de separación y extracción de algunas de las piezas. Este es el motivo central de Medusa. Y aquí tenemos el lecho del mosaico completamente vacío. Todos estos paneles se embalaron y se almacenaron en el depósito que el Ministerio de Cultura tiene en Alcalá de Henares. Cuando la restauración del edificio, la rehabilitación ya estaba muy avanzada, el mosaico volvió y empezamos la instalación. Antes de ello tuvimos que consolidar algunos problemas de soporte. Veis que hay algunas grietas en estos paneles de hormigón armado. Son muy sólidos, pero ya tienen entre 80 y 100 años de antigüedad y como han sido montados y desmontados muchas veces en el museo, han acabado por fisurarse. Les hicimos una consolidación con fibra de vidrio y resina epoxílica, simplemente para evitar el movimiento. Este es otro de los casos. Estamos viendo, este es el panel donde está la cabeza de la medusa por su reverso. Y aquí los vemos embalados. Las piezas han vuelto al museo y llega el momento de volver a poner todo esto de pie. Para ello diseñamos, bueno, aquí tenemos una foto de limpieza, una limpieza muy ligera, no tiene mayor interés, aunque hubo que quitar algo de cemento de la superficie. Y estos son el tipo de estructuras que hemos utilizado para montar los mosaicos. Como veis, es una estructura que está separada del muro por una razón, porque los mosaicos se fijan a ella por el reverso, con la ayuda de unos casquillos roscados, tornillería, entonces hay que tener un espacio para trabajar. La extraña forma que veis en la cara más superficial de la estructura responde a que cada una de las piezas tiene que ir acompañada por su perímetro y también, si es muy grande, por su zona central para poder fijarse. Aquí estamos a punto de elevar la primera de las piezas. Las piezas se elevaban, se encajaban en su sitio, se fijaban con gatos, lo estáis viendo ahí, y después por el reverso se pasaba a taladrar y a fijar la tornillería. Ahora lo veremos. Aquí seguimos subiendo piezas. La cara de la medusa. Se va completando el mosaico. Como veis, sí es un puzzle, pero son 9 piezas, no miles de ellas. Este es el sistema de anclaje. Si veis a vuestra izquierda, el color marrón responde a una sección de los soportes de cemento armado y la barra vertical gris es la estructura metálica. Simplemente insertamos un casquillo de acero roscado en el reverso de hormigón de la pieza y con varillas de acero roscado se fijan en la estructura. Este sistema es muy sencillo, a mí me gusta la sencillez en estos montajes, pero permite mantener independientes unas piezas de otras sin que carguen
el peso, sin que se acumule el peso sobre las más bajas, y además permite regular muy bien los planos para que encajen y no se produzcan escalones o cejas en el proceso. El esquema es muy sencillo, me imagino que os hacéis una idea. Ahora veréis unas fotografías de la tornillería por el reverso. Aquí estamos taladrando las piezas por detrás. El espacio es angosto, pero muy angosto. Aquí ya podéis ver alguno de los tornillos en primer plano, pero aquí tenéis el sistema. Como veis, esa materia gris es el remate estético que le hemos dado a los mosaicos por su exterior, es piedra triturada, y vemos cómo el tornillo se introduce en la estructura metálica, y ese sistema de tuercas es el que permite regular los planos de la cara superficial del conjunto, de manera que todo quede perfectamente vertical. Aquí tenéis un detalle. Luego lo único que hay que hacer es cerrar las juntas con las teselas que retiramos al principio. Aquí vemos el proceso de cierre de juntas. Y en el caso de este mosaico, que estaba muy descarnado, los morteros antiguos que ocupan el espacio entre las teselas se habían perdido, de manera que de las 6 caras que tiene una tesela, una es la cara que vemos, la cara del reverso era la que estaba adherida al soporte de cemento armado, pero las otras 4 caras quedaban libres y creímos conveniente cementarlo, rellenar todos esos huecos con unos morteros de cal para que quedase más compactada y evitar pérdidas de material. Aquí estamos haciendo el mismo proceso. Después se limpia el mosaico, como veis, de manera que quedan los huecos entre las teselas ocupados. Aquí tenemos el detalle de ese acabado estético que hemos dado a los perímetros de cemento de los mosaicos. Y aquí vemos el mosaico montado. En la parte baja del borde veis que hay una pieza metálica, que son los embellecedores que se instalaron después. Ahí simplemente todavía vemos la estructura metálica, pero ya vemos una parte de esos embellecedores. Y este es el proceso, así se mueve un mosaico de este tamaño. La siguiente pieza que vamos a ver es el monumento ibérico de Pozo Moro. Aquí tenéis el detalle de Medusa. Este era el monumento de Pozo Moro en el antiguo montaje del museo. En la fotografía no lo podéis ver, pero este monumento no se sostiene a sí mismo. El cuerpo es más pequeño que la escalinata. Y la hilada de las piezas que presentan relieve son piezas muy delgadas, de escasa potencia. El monumento en sí mismo no se sostiene en pie. Con lo cual, en su interior hay una estructura metálica que diseñó uno de los hijos de Martín Almagro a principios de los años 80, que fue cuando se montó esta pieza, de la manera que la vemos ahora. A medida que avancemos en el desmontaje podréis ver cómo era esa estructura. Aquí tenemos una foto del interior de esa estructura metálica que sostiene todas las piezas. Y aquí estamos retirando las primeras piezas, una de las reintegraciones. Piezas de la escalinata fueron las primeras que retiramos para podernos acercar al cuerpo del monumento. Aquí estamos usando una grúa puente, pero más adelante empleamos esta grúa de sala, que es un aparato muy versátil que nos permitió desmontarlo con toda facilidad. Vais a ver fotos del apeo de las piezas. En esta campaña hicimos el desmontaje y la documentación del conjunto, y el monumento se trasladó al Instituto de Restauración y fue restaurado por la empresa Ártico, que hicieron un magnífico trabajo, como era de esperar, dada su experiencia y profesionalidad. Aquí continuamos con el desmontaje. Aquí estamos en la fase final del desmontaje. Ya empezáis a ver la estructura, la retirada de uno de los leones. Y aquí veis la estructura al desnudo. Luego veremos unos esquemas de la estructura, porque ya faltan en ella algunas piezas. La estructura estaba muy bien hecha, era muy sólida, era desmontable, lo es.
Lo que pasa es que en la parte superior había crecido de una forma un tanto orgánica y era más difícil de aprovechar. Y en las partes altas del cuerpo del monumento no daba soporte a todas las hiladas de sillares, de manera que unas descansaban sobre otras. Esto lo solucionamos en el siguiente montaje. Este es el esquema de la estructura como era anteriormente. Como veis, tiene una base, un nivel intermedio, que es la parte verde. Ahí es donde descansaban los leones. Luego tiene una zona, la zona de color lila, daba soporte a la primera hilada, pero a partir de ahí la zona que vemos en azul oscuro eran una serie de añadidos que daban sostén a las reintegraciones y a los sillares, pero de una forma un poco deficiente. Sin embargo, la estructura estaba muy bien, decidimos aprovecharla, a pesar de que la comisión científica decidió ciertas modificaciones en la morfología del monumento. Nosotros no sabemos cómo era el monumento apareció disperso y la imagen que habéis visto de él era la propuesta de montaje que se hizo en los 80, ahora se ha hecho una nueva que lo modifica ligeramente. A pesar de ello, hemos podido aprovechar esta estructura simplemente eliminando esos añadidos de la parte superior, acortándola y diseñando una serie de bandejas que dan soporte a cada una de las hiladas. Ahora los veréis. Aquí tenéis los pies derechos más altos y las dos piezas en azul oscuro que forman las nuevas bandejas que hemos utilizado para dar soporte a cada una de las hiladas. En gris claro veis la forma que tiene una de esas bandejas. Aquí veis cómo damos soporte a las hiladas superiores del monumento. Por supuesto, como estas bandejas tienen muchísimo vuelo, hubo que introducir elementos como estos triángulos de colores, son elementos metálicos soldados que trabajan a modo de tirantes o de ménsulas cuando los pones desde abajo para dar soporte a estas piezas metálicas que tienen tanto vuelo. También se diseñó una especie de azotea. Esta pieza superior remata la estructura. Es estrecha porque en esa especie de sándwich acoge a una de las molduras del monumento y sobre ella se dispondrá la línea de ovas y el segundo cuerpo. El hueco que veis en el centro se practicó para poder poner una escalera y una trampilla que veréis más adelante. Este es el diseño definitivo de la estructura ya modificada. Lo que veis en transparente son las bandejas y esa azotea que hemos hecho nosotros. En color gris ya veis la escalera y la trampilla por la que se puede acceder a la parte superior del monumento. Y ahora vamos a empezar el montaje. Aquí está montando la base de la estructura, la zona media, los pies derechos largos. Empezamos a abrir las piezas después de su restauración en el instituto y empezamos a montar las de la parte baja del cuerpo. Si os fijáis, tanto la reintegración del león que veis a la izquierda de la imagen, como estas piezas que cierran el hueco entre los leones, son de Porexpan. Son piezas muy ligeras y que simplemente son una esquematización de las esculturas. Las piezas originales se asentaron sobre lámina de corcho, como veis aquí, para evitar rozamientos. Uno de los problemas de la piedra del monumento de Pozo Moro es una arenisca muy débil, muy fácil de tallar para ellos, pero a la hora de manejarla es pesada y es fácil erosionarla. Y por eso dispusimos en la base de cada una de las piezas estas láminas de corcho para evitar abrasiones. Aquí se ha recortado. Aquí estamos montando una de esas bandejas que habéis visto antes, su parte vertical. Este es el interior de la estructura una vez que ya se han montado varias de las bandejas superiores. Como veis, queda muy cerrada. Aquí veis el proceso del montaje del cuerpo del monumento. Veis claramente cómo funciona el sistema. Son unas bandejas independientes que evitan que unos sillares apoyen en otros. Los que seáis más perspicaces habréis dado cuenta de que la hilada de piezas en relieve ha pasado de estar sobre los leones a estar un poco más arriba. Esa era una de las modificaciones que la comisión científica introdujo. Como veis, las piezas son de Porexpan, son muy ligeras. Estamos colocando uno de los relieves. Esta es la azotea que hemos visto antes en el gráfico. Como veis, acoge a esta moldura de cordón
y veis la abertura que es la que permite el acceso al piso superior del monumento. Esta es vista desde arriba, está la trampilla abierta y la escalera ya está en su sitio. Y esto es visto desde abajo, desde la zona desde la que se entra. Simplemente hay que retirar una de las piezas de Porexpan, te introduces ahí y ya puedes subir al cuerpo superior del monumento. Aquí tenéis otra vista. Aquí estamos ya en las fases finales del montaje. Por encima de la azotea se ha dispuesto la línea de golas y encima de ellas están los leones pequeños que configuran el arranque de lo que sería el segundo cuerpo del monumento, que no se ha reconstruido. Y aquí tenéis ya la pieza en sus momentos finales. Después de montar el cuerpo del monumento, toca la escalinata. Aquí veis el proceso. Esta es otra de las reintegraciones. La verdad es que están muy bien hechas. Y aquí tenéis el monumento con el aspecto que tiene a día de hoy. Y ahora vamos a ver otro ejemplo representativo, que para mí el más interesante, que es la restauración y el montaje de uno de los arcos de yeserías. Para mí el más interesante porque el soporte que hemos diseñado tal vez sea la novedad más, no sé, el aporte mayor que hemos hecho en el diseño de soportes para piezas que son revestimientos murales que no están integradas por una lámina, sino que tienen varias caras. Este es el arco de yesería del Palacio de los Reyes de León. Este arco vino de un palacio en León. Era un antiguo cuartel. En las fases tempranas del Museo Arqueológico Nacional se mandaron expediciones a conseguir piezas para llenar el museo. Estamos hablando de finales del siglo XIX. He leído la crónica del señor que fue a León y se dio cuenta que en ese cuartel medio en ruinas parecía que bajo los enlucidos había un arco de yesería mudéjar. No sé muy bien cómo lo desmontamos. Por el estado en el que está el arco parece que simplemente fueron arrancando pieza a pieza. La franja superior es una reintegración. En esta fotografía no se aprecia porque el arco está completamente repintado. Y todos esos fragmentos, ¿cómo los montaron a finales del siglo XIX? Pues los fueron agrupando y construyeron unas carpinterías que les dan soporte por el reverso y fijaron estas carpinterías al reverso de las yeserías con más yeso. Ahora lo veremos. Nosotros no sabíamos cómo estaba montado, no hay ningún tipo de documentación ni de despiece en el museo sobre estos montajes, así que tuvimos que derribar el muro, cortina que había detrás, y que nos encontramos, esa parte de madera que veis, son los soportes antiguos, hechos pues, en algún momento de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo que veis en rojo, las piezas metálicas pintadas en minio, son las partes metálicas que se fijaron en el último montaje de los años 70 para unir y dar cuerpo al arco. Aquí veis un detalle, veis esas estructuras en madera, están muy bien hechas, la verdad es que han cumplido su función. Y vemos también los refuerzos metálicos de los años 70. Para desmontar el arco, obviamente hay que trocearlo. No os preocupéis, esta parte que veis troceada era todo reintegraciones. Y vamos troceándolo siguiendo la agrupación de fragmentos que las estructuras de metal y madera habían determinado. Ahora veréis cómo las desmontamos, tenemos que cortarlas. Y aquí estamos extrayendo una de ellas. Aquí estamos trayendo otras. Como veis, la pieza está fijada por estructuras metálicas de madera, es una estructura mixta. Aquí estamos apeando otra de ellas. Una pieza más. Las piezas se embalaban y se trasladaban al depósito de Alcalá de Henares. Ahí empezamos los trabajos de restauración, de fabricación del nuevo soporte. Como veis, los soportes antiguos que tenía eran un poco deficientes. En realidad las yeserías no estaban bien fijas al yeso que las sujetaba a la estructura de madera. Tenían que ser eliminados y diseñar algo que
fuese mejor y sobre todo que nos permitiese agrupar tantos fragmentos en fragmentos mayores, para que cuando vuelva a haber desmontajes de esa pieza se desmonte en pocas piezas, no haya que hacer tantos cortes como tuvimos que hacer nosotros. Aquí estamos eliminando uno de esos soportes de madera. Como veis, usaron cordajes, como las técnicas tradicionales de construcción, para que el yeso que añadían, el yeso que veis, no es yeso original, son yesos negros que están fijando la madera y sus cuerdas al reverso del original. Aquí podéis empezar a ver partes del original. Ahí tenéis partes del original por su reverso. Como veis, son fragmentos de pequeño tamaño. Yo creo que el desmontaje que se hizo en León fue simplemente arrancar piezas y sin ningún tipo de protección. El nivel de fragmentación es muy elevada. Bueno, y teníamos que diseñar el soporte que diese cuerpo a esto. El esquema que tenéis aquí es la forma que tiene un arco de yesería. Tenemos dos planos, es un plano doble. Tenemos las enjutas y el intradós forma otro plano. Podíamos haber utilizado, es decir, el impulso primero de un restaurador cuando tiene que hacer un soporte es tirar mano de los soportes rígidos, de los estratificados de nidos de abeja, que funcionan muy bien para ciertas cosas, pero adaptarlos a una superficie en dos planos a 90 grados y además uno de ellos curvo, sería largo explicarlo, pero si te pones a pensar qué vas a hacer con esos estratificados, es un proceso muy complejo y que el resultado es deficiente y requiere de muchas piezas de metal para mantener eso con su forma. Le estuvimos dando vueltas. Coincidió el momento de la redacción del proyecto para el montaje del MAN con el concurso público de las yeserías del Museo de Santa Fe de Toledo, de manera que tuvimos que dedicarnos a pensar qué tipo de soporte podíamos hacer. Cuando yo estudiaba, en los años 80, todavía se hacían soportes artesanales de poliéster, fibra de vidrio, resina epoxídica. En algún momento de los años 90 se impuso la utilización de los estratificados de nido de abeja y se abandonó aquella manera tradicional de construir soportes. Nosotros pensamos que podíamos volver a eso, a la fabricación de soportes adaptados a estas formas complejas, y diseñamos esto. Como veis, hay varios colores. El color celeste es la yesería original. El color rojo correspondería a una capa de intervención que separa el soporte del original. Y lo que vemos en azul era nuestra idea del tipo de soporte que queríamos hacer a base de fibra de vidrio y resina epoxídica. Como veis, hay dos propuestas. La de la derecha incluye una franja perimetral que pensamos que podría ayudarnos a fijar esa pieza a las estructuras que las mantienen de pie. Pensábamos que este tipo de soporte permitiría a las piezas sostenerse por sí mismas, y así es. Si le construyes un talón en la parte inferior, lo veis, hay un talón, estos arcos pueden mantenerse por sí mismos. Las estructuras metálicas que construimos para ellos es para colocarlos a la altura que necesitamos. Veréis en las fotografías siguientes que a la hora de aplicar en la práctica estos soportes, el resultado es casi idéntico a lo que estáis viendo aquí. Usamos la versión con banda perimetral, simplemente esta banda perimetral no está al borde de la pieza, sino está ligeramente retranqueada para que la estructura metálica quede oculta por las yeserías. Ahora lo veréis, no sé si lo entendéis, pero ahora lo veréis. Esta no es una pieza del Museo Arqueológico Nacional, esta es una de las pequeñas yeserías del Museo de Santa Fe de Toledo, que hicimos justo antes de empezar a trabajar aquí. Aquí estamos construyendo este soporte. Como veis, la franja perimetral que va a servir para fijar las estructuras metálicas está retranqueada, para que la estructura metálica no se vea en la exposición. Aquí tenemos esta pieza ya terminada y montada sobre su estructura metálica. Aquí simplemente está almacenada. Estas estructuras metálicas constan de una parte inferior que permite elevar la pieza a la altura de exposición, porque estos arcos no se exponen en el suelo, pero como el museo no se ha inaugurado, las hemos dejado a ras de suelo. Aquí tenemos otro de los arcos del Museo Santa Fe de Toledo, estamos haciendo el mismo proceso, y aquí lo vemos ya montado sobre su estructura metálica. Este tipo de soporte es muy ligero y tiene muchas ventajas. No tienes que regularizar las superficies del reverso de estas piezas, ni añadiendo yesos
que aumentan el peso, ni retirando yesos originales. Como los haces artesanalmente, se adaptan a esas superficies. Además, son muy ligeros y muy rígidos por su propio diseño, de manera que permite que el arco se mantenga en una única pieza. En el caso de la yesería del Palacio de los Reyes de León, dado su tamaño, es muchísimo mayor que estos pequeños arcos, se adaptó este mismo tipo de soporte, pero finalmente en 3 piezas. Ahora lo veremos. Ahora veremos el proceso de adaptar este diseño a un arco mucho mayor. Esta es una de las piezas de los fragmentos que integran el arco del Palacio de los Reyes de León. Las piezas que veis más claras son reintegraciones antiguas. Las que veis tienen esa tinción marrón son los originales. Nosotros estamos nivelando un poco con yeso para que nuestro soporte se adhiera bien, no se encuentre con tantos recovecos. Y aquí estamos dando la capa de intervención. Aunque parezca complicado la reversibilidad de este tipo de soportes, es muy sencillo. Estas láminas de fibra de vidrio y resina epoxídica se estrapan tirando de ellas. Las cortas en tiras y se estrapan. Al estrapar te llevas un poco de yeso. Por eso dimos una mano de aparejo en el reverso de los yesos originales, de manera que si algún día hay que eliminar esos soportes, cuando tires de ellos, lo que se estrapará será ese aparejo añadido. Además, el aparejo es soluble en agua, se puede retirar fácilmente y es un material con la suficiente capacidad de adhesión para que permita la sujeción de las piezas. Aquí estamos aplicando las primeras manos de fibra de vidrio y resina epoxídica. Aquí veis, esta fotografía os recuerda lo que habéis visto antes, pero este gran arco está dividido en tres piezas. Aquí tenemos el soporte ya terminado, el arco ya está ya lo hemos traído al MAN y está preparado para ser montado. Estas 3 grandes piezas que integran el arco deben pesar unos 80 kilos. El yeso es un material ligero, el soporte es muy ligero también, de manera que 2 personas pueden manejarlo. Aquí lo veis por el otro lado. Esta es una de las 3 piezas. Detrás veis la parte alta del arco también. Estamos realizando la limpieza. Estos arcos habían estado completamente repintados y estamos eliminando esos repintes. No había policromía original y al eliminar los repintes se aprecian las reconstrucciones antiguas. Nosotros también hemos reintegrado, sobre todo estas líneas de junta y algunas de las pérdidas. Aquí estamos con el proceso de limpieza. Y aquí estamos reconstruyendo las líneas de junta de la fragmentación anterior y algunas de las pérdidas. Aquí tenemos las piezas empaquetadas, llegando al museo. Y vamos a empezar con el montaje. Estamos elevando una de las piezas. Como os he dicho, esto requiere de una estructura metálica para fijarlas y mantenerlas a la altura adecuada. Ahora la veréis. Esta es la estructura metálica. Estas piezas se fijan con tornillería a ese borde de resina que hemos hecho en el reverso del arco. Aquí tenemos la primera pieza apuntada con gatos. Estamos elevando la parte central del arco. Aquí está fija con gatos también. Y ahora elevando la tercera pieza, colocándola en su sitio y fija con gatos también. También veis que está poniendo la franja superior, que era una reconstrucción, pero digamos que contextualizaba el arco, así que se decidió instalar también. Como veis, aquí estamos atornillando ese reborde. Estaba diseñado precisamente para eso, para ser fijado la estructura. Y aquí tenemos el arco montado. Aún veis las líneas de junta y podéis apreciar que el arco son 3 grandes piezas y que en el montaje anterior eran muchas más piezas porque adivináis otras juntas. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar esas líneas de junta. Aquí lo veis, están prácticamente ya todas cerradas. Entonarlas con unas aguadas de acuarela. Y aquí tenéis el arco en el estado en el que lo veis actualmente. Y aquí tenéis una fotografía lateral. Y aquí terminamos. Si tenéis alguna duda
¿Queréis insistir en alguna de las partes del proceso? Adelante. En las estructuras metálicas que van atornilladas, o sea, tienes el tornillo y el agujero es completamente del tamaño del tornillo. ¿Tiene alguna holgura para las contracciones y dilataciones? No. ¿Es exactamente? Es exactamente. No, además, aunque tuviese holgura, tú lo aprietas. El yeso es un material bastante muerto y el soporte tiene unos índices de dilatación y contracción similares, el soporte de plástico, y no esperamos que haya problemas de dilatación y contracción. Te refieres a los arcos de yeso, ¿no? Me refiero a todo. A todo. Entiendo que es porque dentro del museo tienes una temperatura constante. No, en el caso de las yeserías es por el propio material y porque la temperatura es constante. En el caso de los mosaicos, que ahí sí puede haber ese tipo de problemas. De hecho, cuando desmontamos los mosaicos encontrábamos fisuras a lo largo de todas las líneas de junta. Lo que hicimos fue, las piezas no se tocan unas a otras, están independientes, hay un hueco, el mosaico puede moverse, y el mortero que utilizamos para cerrar las líneas de junta no era ni cemento ni yeso, era un mortero muy elástico. Entonces, ¿hacéis juntas de dilatación? Es la misma junta reintegrada, ese mortero es el que sirve de juntas de dilatación, en el caso de los mosaicos. Sí. Vale, gracias. Cuando has hablado de la capa de intervención, ¿has dicho un aparejo? Aparejo, sí, aparejo tradicional. ¿Yeso? Yeso. ¿Una escayola? No, el aparejo es yeso muerto cohesionado con cola. Con orgánica. cola, como si fuera un estuco. Un estuco, un aparejo, sí, un aparejo tradicional. Es un material muy similar al yeso, simplemente que es soluble en agua. No necesitamos una capa de intervención gruesa que permita su ataque desde el lateral, como hacemos cuando montamos mosaicos sobre soportes rígidos, porque el sistema de reversibilidad, ya lo he explicado un poco por encima, es seccionar esa lámina de fibra de vidrio y resina epoxídica y tirar de ella, y se estrapa. Entonces ese aparejo está ahí simplemente para que cuando alguien tire de ella, si se quiere eliminar, se estrape, y lo que se estrape sea ese aparejo y no el reverso de las yeserías originales. Pero sí, es un material totalmente tradicional. A veces encuentras las soluciones sencillas en materiales tradicionales, no hace falta inventar algo más complicado y funciona muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, David. Lo has contado de una manera que parece que no has hecho casi nada. Vamos, fue todo tan complejo, pero lo has contado muy sencillamente. Pues entonces quiero agradecerles a todos de nuevo su presencia, a los que han venido todos los días o casi todos los días de este ciclo, a los que han venido hoy, y esperamos poder organizar algo similar para el próximo año con nuevos trabajos. De todas formas, les quiero recordar que todas las conferencias que se han incluido en este ciclo, estos trabajos y bastantes más están en el boletín número 33 del Museo Arqueológico Nacional. Está en nuestra web, simplemente hay que entrar, ir a publicaciones, pinchar, descargárselo o consultarlo online. Entonces, hoy David nos lo ha explicado de una forma muy sencilla y muy breve,
Pero el artículo, quien tenga interés en conocer más, pues ahí tienes artículo, como todos los demás que hemos estado viendo estos días. Y esperemos eso, poder encontrarnos de nuevo hablando de conservación y de restauración el año que viene. Muchas gracias y buenas tardes.